Hola, muy buenas tardes a todos. Nos presentamos, somos el Taller de Responsabilidad Social de Campus San Rafael. Mi nombre es el maestro Cristian Daniel Damián Olvera y el día de hoy vamos a hablar sobre la percepción de la juventud mexicana sobre las manifestaciones del movimiento feminista a raíz de la violencia de género que hemos visto en últimos años aquí en México. Para discutir este tema y hablar un poquito sobre nuestras opiniones, tenemos a la estudiante Pantoja Barrera Amairán, Juárez García María Fernanda, Almogávar Santos Rocío Lisset y Cruz Gómez Liz Alejandra, quienes pertenecen a nuestro taller de responsabilidad social en Campus San Rafael. Y me gustaría empezar a hablar de este tema. Amairán, me gustaría preguntarte si nos puedes contextualizar un poco sobre cuáles son estas manifestaciones del movimiento feminista aquí en México, sobre todo en este último año y el año pasado, y a qué se deben. Sí. Bueno, pues en los últimos años se han visto muchísimas manifestaciones feministas relativo a que el gobierno en muchos no ha hecho nada por resolver este problema público, o sea, realmente ya se vuelve una problemática pública que muy seguido ves noticias, te llegan notificaciones o incluso en casos muy extremos, sabes de personas cercanas a ti que han sido víctimas de un feminicidio. ¿Y esto por qué se ha dado? Esto se ha dado por la falta de atención que le han dado al tema de seguridad. Entonces, pues considero que la problemática se ha ido incrementando, porque no nos vayamos muy lejos. Desde los 70 se está como trabajando en esta parte, ¿no? De toda la, ahora sí que la protección a las mujeres, de las exigencias que piden, ¿no? Porque, o sea, el feminismo no es solamente enfocarte a que, híjole, ya pasó un feminicidio, ahora vamos a manifestarnos. O sea, ese nunca fue como su principal objetivo. Parte de sus objetivos, como dice Marta Lamas, era que, pues, era exigir que maternidad segura, prevenir un poquito la parte de los abortos clandestinos, exigir la participación de las mujeres en la política. Era como todo un conjunto. Y sí, en los últimos años se ha visto muy marcado esa parte del feminicidio, por esto considero que es a raíz de toda la inseguridad que se ha venido generando, ¿no? Por la falta de atención del Estado. Y pues también un poco juega mucho la parte cultural, ¿no? Porque venimos de gente que desde siempre ha sido machista, ¿no? O sea, no retomemos, por ejemplo, la Revolución Mexicana. O sea, desde esa época venimos arrastrando muchas cosas que ahorita lo vemos como algo muy normalizado, ¿no? Entonces ese sería como más o menos el contexto. Ok, pero por ejemplo, en este año ya nosotros hablar de movimiento feminista o marcha feminista, ya estamos hablando, y en la noticia lo dicen, pintaron monumentos históricos, se pintaron paredes, se agredieron a elementos de la policía que fueron a la marcha, o no se quieren poner policías para evitar estas agresiones, y se agreden a las personas que están ahí. En la UNAM pasó una protesta similar en donde se rompieron vidrios. ¿Es necesario este grado de violencia para que esta manifestación sea válida? Liz, ¿tú qué nos puedes decir de esto? ¿Tú qué piensas? Ok, bueno, pues como lo mencionaba usted, aparte de pintar monumentos, la destrucción de la propiedad, tiene una palabra, un término y se llama iconoclasia. Esto, pues como ya lo mencionaba, es una práctica que ya tiene muchos años, es algo histórico que se da desde la Edad Media. Antes, obviamente, pues se dedicaba más bien a la parte de las figuras religiosas, sin embargo, pues el concepto se fue adaptando conforme las necesidades sociales y las formas de manifestación, y ahorita lo encontramos ya en movimientos sociales, en movimientos políticos, como una forma de manifestación, ¿no? Como lo mencionaba Amairán, las manifestaciones del movimiento feminista no son nuevas, empezaron desde el 2007, solamente que como obviamente el movimiento ha agarrado fuerza dentro, bueno, en estos años, se ve, ¿no? Ya causa más ruido, ya causa más seguidores, ya hay personas que se han unido a la marcha y que este movimiento pues antes no lo conocíamos.
Entonces, las formas de manifestación pues fueron también evolucionando, ¿no? Lo hemos visto no solamente por la parte de la iconoclasia, sino en cuanto a expresiones artísticas como el baile, como lo vimos hace unos años, creo que de hecho es algo muy reciente, la chica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que bailó Vogue, que bueno, es un baile que ocupan las feministas, que también tiene su trasfondo social como todos los tipos de expresiones artísticas. Y también en Chile, algo que pasó este año, que fue muy sonado, muy aplaudido por la sociedad mexicana, lo cual también causó una pequeña contradicción, que fue esta canción del violador eres tú, que todos conocemos, que jaló a muchísima gente, incluso en México también se hizo, y bueno, consistía en una canción, obviamente refiriéndose a los violadores, tanto los particulares como el gobierno, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones para expresar el descontento son diferentes dependiendo del país, dependiendo del tiempo en el que se encuentren. No son lo mismo las manifestaciones del 2007 a la manifestación de este año que tuvimos en marzo. Y la validez radica en si es necesario utilizar ese tipo de violencia para que sean las mujeres escuchadas, ¿no? Como lo mencionaba, no es el mismo contexto lo que le funciona a una sociedad, la manera en la que una sociedad se manifiesta en países del primer mundo o países que tienen un índice menor de violencia hacia las mujeres, pues igual y no hay necesidad, ¿no? de caer en este tipo de revueltas sociales. Sin embargo, la realidad de México es muy distinta, porque en México no tenemos la misma cantidad de personas que se unan a las marchas pacíficas como lo hay en Chile. En México creo que llegamos apenas a los 3,000 y igual los círculos feministas, porque pues también hay diferentes círculos feministas, no nada más es uno en México, pues son menos, ¿no? Las personas que lo integran. Entonces, quizá tomando en cuenta el nivel de violencia que existe en México, que ya se ha intentado por otros medios llamar la atención y han recibido, bueno, ha sido sujeto de burlas, de críticas, de memes incluso, porque las redes sociales aquí también juegan un papel muy importante, pues podemos llegar a encontrar una validez y entender, ¿no? Empatizar el por qué están rompiendo cosas, por qué de repente se agreden a las personas, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que los medios pueden llegar a deformar esta información. O sea, los medios tienen unos títulos amarillistas de la destrucción y las mujeres violentas y agresivas y incluso tienen calificativos como lo son las feminazis, ¿no? Que es un término mal usado. Incluso el Museo de Memoria y Tolerancia ya dio su opinión acerca de este término y bueno, ha sido sujeto de muchas críticas y de muchas burlas, pero a título personal yo considero que es un movimiento que se tiene que tomar no por la forma, sino por el fondo. Pero no sería en este caso, tú lo decías, empatizar, ¿no? Con el movimiento, con la víctima. Es muy difícil poder empatizar cuando no lo has vivido, cuando no has sido parte de. Y tal vez sí puedas decir, bueno, lo entiendo, pero ¿no está pasando el efecto contrario? Que cuando marchan y las ves destruyendo y te das cuenta que son jóvenes y las asocias más con anarquistas, en los noticieros fue más anunciado que destruyeron el parabús de metro, ¿cuál era? No me acuerdo cuál del parabús ahí completo, que incluso nos queda cerca de nuestro campus, que en realidad es la razón del movimiento. ¿No será que la expresión violenta les quita empatía y provoca lo contrario que quieren lograr? No lo sé. A ver, Fernanda, ¿tú qué opinas de esta parte? Híjole, creo que hay diferentes posturas para un tema como este que es tan amplio y tan lleno de personalidades distintas, ¿no? Para empezar, yo creo que tenemos ahora sí que dos posturas principales, que la primera es esta cuestión radical de salir, marchar, pintar monumentos, agredir y todo eso, ¿no? Y la otra es a lo mejor una posición de desinterés incluso
de agarrar y decir, como a mí no me ha pasado, entonces, pues yo no digo que no hagan las marchas, no digo que no esto, pero tampoco ahora sí que a tal extremo. Finalmente, creo que es un problema que nos envuelve a todos, absolutamente a todos. No importa si somos hombres o mujeres, o sea, realmente ahí hay algo que quiero puntualizar muy específicamente y es que muchas veces, no digo que todas, pero varias mujeres dicen, hombres no opinen en esto porque no lo han vivido. Finalmente yo tengo la idea de que sí pueden opinar porque pues también ahora sí que quienes o sea, están rodeados finalmente. O sea, simplemente la mamá, la hermana, la tía, la abuela, las amigas. Yo creo que es una posición importante y que creo también que pueden incluso hacer que el movimiento sea más fuerte. Entonces, pues sí, hay diferentes posturas, hay diferentes pensamientos, maneras de ver las cosas, pero una realidad es que este tipo de problemáticas nos envuelven a todos y finalmente lo que debemos de estar volteando a ver es qué es lo que estamos haciendo desde adentro para cambiar el exterior, ¿no? Bueno, pero si decimos que estamos haciendo desde adentro, pues creo que cada vez está siendo peor, ¿no? O sea, cada año hay más violencia, esta cuarentena de verdad no ha ayudado, vives con el agresor. Y algo que sí yo me pregunto, a ver, yo, hombre, o sea, ¿qué hago? ¿Me salgo de tu marcha, de tu protesta? ¿Ya no convivo con mujeres? Porque pareciera que eso es lo que se dice. Ahora, yo entiendo, somos una cultura mexicana machista y educada en un machismo. Y entonces volvemos a querer lo mismo. Me excluyes del movimiento porque hombres no marchan y hasta me pintan, porque pasó el caso de que me pintan. Entonces, ¿qué hacemos los hombres en general? Porque generalizamos prácticamente. Pues es tu problema, ¿no? Entonces, que te escuchen a ver quién te escucha. Ya no participa. No es otra vez excluirnos, o sea, no es otra vez generar más violencia a través de la violencia. No sé, a ver, Rocío, ¿tú qué nos puedes decir de esta parte? Pues sí, profe, creo que al excluir a los hombres de este movimiento sí afecta la forma de pensar, porque por ejemplo, un claro ejemplo de este es de que yo en preparatoria, al no conocer tanto de esto y escuchaba el término feminazi, yo y mis compañeros decíamos, ¿qué onda con estas chicas? Nada más odian a los hombres porque sí. Y ahorita entro a la universidad, conozco más este término y digo, no, esto tiene su razón de ser. Y pues bueno, creo que si esto todo el mundo lo conociera y no se dejara llevar por YouTube o por las redes sociales, pues esto ya tendría una solución. ¿Y cuáles serían esas soluciones? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque si es válido o no es válido, destruyen. Pero ahora yo me pongo del otro lado. Si no destruyo, no me escuchan. Parece ser que solo oyen entre más destrucción hago. Si yo pinto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y rayo un cuadro de Madero, solo así me escuchan. Y parece la Comisión de Derechos Humanos. O sea, ¿quién me habían escuchado? A ver, Amairán. Sí, aquí hay una cosa súper importante, o sea, México, a pesar de ser parte de muchísimos tratados, formar parte de la Convención Belém do Pará, que está enfocada a la violencia de género, o sea, siento que realmente aquí hay un problema desde la parte interna, ¿no? O sea, no es nada más de que la comisión no te quiso hacer caso porque no hiciste bien un trámite, es cosa también de la corrupción y la impunidad que se ha llevado ahora sí que durante mucho tiempo. O sea, no nos vayamos muy lejos, desde que llegas tú a una agencia del Ministerio Público a denunciar que te hicieron esto, que te hicieron el otro, igual no te hacen caso. O sea, sí considero, ¿no? O sea, que cuando el Estado se muestra apático, obviamente la gente va a tener que tomar acción por sí sola y va a tener que decir, ¿sabes qué? No me estás cumpliendo, pues vamos a ver la forma de cumplir. Pero tampoco la forma en que lo hacen. ¿Por qué? Porque nada más remitiéndonos a la Constitución, ¿no? O sea, tenemos libertad de expresión, pero nuestra libertad de expresión acaba donde empieza la libertad de expresión del otro. O sea, que voy, o sea, no por el hecho de que tú tengas que, o sea, que expresas tu libertad. Dices, no, pues sí, yo no estoy de acuerdo y esto. Pero caes en dañar la propiedad de otra persona, caes en que tal vez tú por estar pasando en la calle te van a imputar delitos que tú no cometiste.
porque solamente ibas pasando, o como usted comenta, ¿no? Que muchas veces por ser hombre te echan el spray en la cara o te rayan, y eso ya es una afectación a derechos. O sea, no es, o sea, los derechos humanos es básicamente que sí exiges tus derechos, pero siempre y cuando respetes los derechos de la otra persona y no los violentes de la forma en que se hace. O sea, bueno, sería como más o menos lo que yo opino respecto a lo que usted dice de que pues van a rayar la comisión y que la comisión no les hace caso. Eso, ese problema de la comisión es más interno que externo. Pero entonces, ¿qué hacen? Entonces tú dices que no es válido. No, no está bien, porque destruyen y dañan la propiedad. Pero Liz, entonces, ¿qué hacemos? ¿Es válido o no es válido esta destrucción de la propiedad privada? Pues para hacer escuchar. Ok, pues aquí cabe mencionar algo muy importante y es algo que hay personas que por desconocimiento no lo saben. El feminismo tiene varias corrientes. Entre esas corrientes podemos encontrar el feminismo liberal, que se encarga de equiparar los derechos de los hombres con las mujeres, ¿no? Que sea una igualdad. Lo que mencionaban ahorita de esta parte de odiar a los hombres y todo esto, el feminismo no es odiar a los hombres. La idea o la doctrina, por así decir, si le podemos llamar así, es la misandría. Y eso es otra cosa completamente diferente que no, su punto principal es justamente odiar a los hombres y excluirlos de toda la vida social, ¿no? Obviamente el feminismo nos encarga de eso. Sin embargo, dos corrientes que son las principales, que es la radical y la socialista, el feminismo socialista, sí están a favor de la destrucción de la propiedad privada. ¿Por qué? Obviamente el feminismo socialista tiene esta idea de que el capitalismo y el patriarcado son dos de las principales razones por las que existe una diferencia de oportunidades o una subordinación de los hombres con las mujeres. Y pues identifica a las industrias capitales o estas compañías que tienen el uso del capital, que se han dado cuenta que maltratan a las mujeres o que tienen una opresión contra las mujeres, que de propiedad, ¿no? Va más encaminado hacia eso. Ahora, obviamente, dependiendo de la idea que tú tengas o en el feminismo en el que tú te acomodes, es la manera en la que tú te vas a expresar. Nosotros para realmente ver si es válido o no es válido la destrucción, tenemos ya que meternos, aparte del feminismo, al capitalismo, ¿no? Y eso ya es como otra corriente, es entender. Y como lo mencionaba antes, maneras de manifestarse hay muchas, se han hecho, pero no funcionan. Entonces, obviamente la destrucción de la propiedad no va encaminada utópicamente a destruir la propiedad de las personas, ¿no? Los puestos, cómo generan sus ingresos, o sea, no tiene que ver el señor que vende papas que llegues y le tires el puesto, ¿no? Porque realmente él ni siquiera es un generador de un capital tan grande como al que las feministas pues le están exigiendo, ¿no? Sé que se ha dado el caso, eso es algo que no defiendo, sin embargo, sí tiene pues, su fundamento. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que tu población está siendo apática a una problemática que tienes enfrente, entonces buscas que otros grupos pues también empiecen como a generar un descontento, ¿no? Si bien ellos no son los que atacan directamente a las feministas, si dicen, bueno, gobierno, estás viendo que las feministas ya se metieron con mi propiedad privada, que están destruyendo cosas que nos están afectando, entonces ya no nada más es una exigencia por parte de las feministas, ya es una exigencia por parte de otros grupos que se vieron afectados. Y entonces así el gobierno ya no tiene nada más un foco de presión, ya tiene muchos. Y aunque no estemos de acuerdo con destruir la propiedad de la persona que pues ni siquiera, o sea, es su fuente de ingresos, pues es una manera de generar presión, y la verdad es que si no hay una empatía de la sociedad, de que de ellos nazca apoyar lo que está pasando, pues obviamente que vamos a ver otras maneras, ¿no? De llamar la atención. Ahora, bueno, los lugares que más han llamado la atención, que se han destruido,
pues es creo que la PGJ, incluso los Oxxos, y bueno, vemos que un Oxxo pues es una empresa capitalista, ¿no? Realmente, pues ahí la bronca se la echan ya más con el gobierno que con sus empleados, porque pues ellos no se van a poner a defender propiedad privada. Vamos a ser honestos, si las feministas llegan a un Oxxo, pues las personas que trabajan en el Oxxo ni siquiera van a meter las manos, porque pues no es algo que ellos vayan a pagar después, ¿no? O sea, es una situación externa a lo que ellos podrían llegar a proteger. Entonces, sí hay que identificar que hay diferentes corrientes, que no todas van a lo mismo, que sí tiene su razón de ser el destruir la propiedad privada, y aunque no estemos de acuerdo, pues muchas veces ha funcionado, ¿no? Y también es ver el por qué estamos destruyendo la propiedad privada, porque mucha gente dice, es que al destruirlo no vas a erradicar el machismo. No, claro que no. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Para erradicar el machismo necesitas educación, necesitas actividades integrales, ¿no? Programas del gobierno que ayuden a cambiar toda esta mentalidad. Sin embargo, la manifestación no va encaminada a terminar el machismo. La manifestación va encaminada a que se le den respuestas a las mujeres de qué es lo que va a pasar con sus carpetas de investigación, de qué es lo que va a pasar con su caso, Ay, creo que se cortó un poquito. No, está bien, sigue, Les todavía digo, sigue. no va encaminado hacia no va encaminado hacia el machismo, hacia erradicar el machismo, sino a encontrar soluciones óptimas para la problemática que están presentando y por la cual se ponen a marchar. Pero no pasa lo contrario, o sea, destruyen un Oxxo, debería importarle a Oxxo. Creo que a Oxxo no le importa, pero la gente las ve y dice, no hay una empatía, destruyó mi propiedad privada, gobierno, te presiono. No, o sea, entiendo la utopía, pero la realidad las ataca en realidad, y digo las porque pues en general, generalicemos, ¿no? Para poderlo explicar, pero no pasa lo contrario. En realidad eso, más bien lo que está ocasionando es que la gente diga, oigan, gobierno, pongan más presión y ya no las dejen marchar. Y la verdad es que pareciera que así, el gobierno permite que me ataquen, que destruyan, para que ahora la opinión pública diga, gobierno, a ella sí les puedes controlar, regular, no la dejes marchar, porque no me está gustando su estilo de manifestación. Digo, Es no lo que sé. ese no me está gustando, vamos a lo mismo, ¿no? Como por qué una marcha te tiene que gustar, como por qué una marcha tiene que parecer un festival, como por qué una marcha que va encaminada y que está poniendo, o sea, es poner los derechos humanos y los derechos de las mujeres, la seguridad social sobre la propiedad privada, importa más la forma que lo que están pidiendo, ¿no? O sea, y es lo que muchas dicen, si dañan un monumento, tienes Twitter lleno de opinión pública, tienes Facebook lleno de opinión pública, tienes amarillismo en todos los medios de comunicación. Pero cuando pasa esta parte de las mujeres, de que las matan, de que les hacen cosas, o sea, como que ahí ya no es la misma, ya no es el mismo enojo. Y sí hay que poner realmente en una balanza qué es lo que importa más. Porque, o sea, si hubiera una pronta respuesta, como en Chile o como en otros países, no se tendría que llegar a la presión de la violencia, ¿no? Pero no la hay. Y si así se tiene que llamar la atención, y repito, o sea, no, en las marchas hay mucha gente que se queja de que las mujeres van desnudas y de que, lo han visto en Twitter, de que están gordas, de que están feas, de que no, bueno, un sinfín de insultos que no voy a decir aquí porque tampoco es el caso, pero sí lo vemos, ¿no? O sea, nada les gusta, no les gustan los bailes, se burlan de ellos, no les gusta la violencia porque está mal, no les gustan las canciones porque también se burlan de ellas, o sea, entonces ya no vamos encaminado a qué es lo que le va a gustar o no le va a gustar a la sociedad, qué es la manera en la que tú me estás diciendo que yo me puedo expresar a una problemática que tú ves desde la comodidad. Es algo incómodo, o sea, si ves rompiendo cosas y dices, híjole, algo se va a desatar o alguien puede salir lastimado, por supuesto, incluso por eso las feministas dicen, no traigan a sus hijos, que no vengan niños a las marchas. Si tú estás viendo que la idea que ellas están tratando de expresar no se acomoda a ti, entonces no te metas. La mayoría de las veces es por eso que los hombres salen pues lastimados. Y yo tampoco defiendo el hecho de que se llegue a la violencia ya personal, ¿no? Ya contra una persona, no hacia la propiedad.
pero ¿cuántos hombres no hemos visto que se burlan en las marchas? Y no nada más en esas marchas, en todas las marchas siempre tiene que haber alguien que ya no respeta tu manera de expresarte, no sea la que sea. Y empiezan a decirte de cosas, chicas que han dicho que los policías las amenazan cuando terminen las marchas, las van a violar, las van a matar por andar de agitadoras sociales. Y entonces ya sí se generan más problemas, ¿no? Pero lo que vemos es que causa más revuelo pues un monumento que una persona. Y no es nada más una, son muchas. O sea, ya es 10 mujeres al día. ¿Y no Contra, será lo mismo que al hacer tanta violencia se demeritan y entonces causa esta opinión? Bueno, digo, no lo sé. Rocío, tú nos ibas a mencionar algo. ¿Tú qué dices de esto que está mencionando? Pues sí, profe, yo igual creo que la violencia trae más violencia, pero como dije, pues esto tiene una razón de ser. Las feministas, antes, el feminismo empieza desde que las mujeres buscaban sus valores y hacían marchas sin necesidad de violencia. Mientras, pues la violencia en marchas es algo nuevo, pero esto se da por lo mismo de que el gobierno no hace nada y pues las feministas se ven obligadas a hacer esto. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo de estas violencias, pero sin embargo sé que las feministas hacen esto porque el gobierno ya no hace nada. Y ya. Bueno, creo que la mayoría de la gente, si tú le dices, oye, destruir la PGJ, pues está bien, destruir la Comisión de Derechos Humanos, pues está bien. Creo que nos afectó más como sociedad el Metrobús a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, creo que todo el mundo coincide en que el gobierno es un problema, pero en esta parte, ¿lo valida, lo justifica esta violencia? A ver, Mayrán, ¿qué puedes decirnos de esa parte? Pues mire, profesor, retomando mucho lo que dice Liz, ¿no? De la forma de manifestarse. En Perú hubo el caso de una chica que fue violada, que fue abusada sexualmente, y el juez dijo que ella se lo había buscado por haberse puesto ropa interior color rojo, porque el color rojo se usa para una ocasión especial. Pues ella no rompió nada, no alborotó a la gente, sino que se plantó enfrente del juzgado con su ropa interior roja, como fue, y le resolvieron el asunto. No hubo necesidad de llegar a la violencia que se llega en este país, de que, como usted dice, ¿no? O sea, realmente nos afecta mucho cuando se van mucho a dañar el transporte público, o cuando te cierran una calle y ya no llegaste al trabajo, ya te pusieron una falta, ya te sancionaron porque cerraron una calle, tú ya no pudiste llegar, o sabes qué, que te agarraron, ibas pasando por la marcha, ya te detuvieron. O sea, es como más esa parte de afectación social. Yo creo que no es que esté justificado, siento que si, como dice Liz, ¿no? O sea, le meten presión a la sociedad, lo que hace que meten presión a lo de, ahora sí que al gobierno para que haga algo. Una cosa súper importante, lo de la Comisión de Derechos Humanos vino a raíz de que pusieron por dedazo a la chica que estaba, no recuerdo exactamente el nombre, o sea, ella llegó sin saber nada de la comisión y muy así dijo, ay, pues yo voy a cambiar no sé qué de la comisión. Y es que el derecho humano es tal, o sea, sin tener los conocimientos suficientes para poder enfrentar la situación. Y no es por hacer una crítica al gobierno actual, pero si ustedes se remontan años atrás, la comisión tenía un poquito más de presencia en todo este tipo de manifestaciones, en marchas, y tenía un poco más de preocupación. ¿Por qué? Porque la gente estaba mejor preparada. Y no sé si ustedes escucharon recientemente que el presidente dijo que los organismos internacionales no tenían por qué meterse en su país, que él era libre de decidir lo que hacía con su país o no. Sin embargo, se ha tenido que llegar a los extremos de que organismos internacionales de los que México es parte tienen que intervenir porque, pues sí, realmente el gobierno no está haciendo nada. O sea, no justifico la forma en que lo están haciendo. Sí, está bien que las mujeres exijan sus derechos y que se exija, ¿no? De que, pues, oye, no me estás cumpliendo, oye, gobierno, pues, oye, firmaste esto y no me lo estás cumpliendo. Entonces, pues, realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Y usted decía, buscar soluciones. Es ahí, la violencia no va a solucionar nada. O sea, realmente la violencia, como dice Rocío, ha traído más violencia y va a seguir trayendo más violencia. O sea, no se va a llegar a nada con eso. Ok, gracias. José Manuel,
Digo, yo sé que no nos gusta la violencia, yo siento que como sociedad no nos gusta escuchar esto, pero otra parte que sí pienso es, pareciera que si solamente ejecuto esto de actos de violencia, soy escuchado. Vimos que una mamá de alguien que había de alguien que había muerto, de una niña que había muerto, que exigía sus derechos, se tuvo que desnudar varios días en Periférico, Reforma, y que ya la atendió la secretaria de Gobernación, ¿verdad? Sánchez Cordero. O sea, entonces no están sentando precedentes. Y ahora sí ya me ponen del otro lado. Le están diciendo no protesten violentamente, pero si protestas violentamente para que te calmes y te atiendo. Y no generan que entonces yo quiero que se me haga justicia porque las causas son justas, pues voy a reaccionar violentamente porque es la única forma como me haces caso. ¿No sería así, José Manuel? ¿Tú qué nos puedes decir? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes. Discúlpenme por la tardanza, ahorita tuve unos problemas aquí para conectarme por la cuenta de Teams y todo esto. Pero, digo, de lo que acabo de escuchar, quizás solamente haría dos puntualizaciones. La primera sería, ¿cuál sería el objetivo de las manifestaciones si no es realmente ser escuchadas por la sociedad y causar una impresión dentro de esta, ¿no? O sea, si no nos importa lo que piensen la sociedad, o lo que piensen los hombres, o lo que piensen otras mujeres, pues entonces no tiene objeto la manifestación como tal, ¿no? O sea, yo creo que sí se tiene que partir desde este punto de que se trata de impactar de alguna manera a alguien, ¿no? Ya sea una institución, ya sea el gobierno, ya sea a la sociedad como tal, pero no se puede partir del punto de no nos importa como lo que los demás piensen, ¿no? Por otro lado, creo que yo sí justifico totalmente el tema de la radicalización. Me parece que es necesario, o sea, para que ahora sí que se pueda llegar a tener un impacto o algo relevante, tiene que, es como, una vez escuchaba una analogía, ¿no? Que es como hacer agua de Jamaica, ¿no? Con algún concentrado, ¿no? O sea, la manifestación per se tiene que ser radical para que el mensaje se diluya y ya, así que al final, en la sociedad, quede permeada una percepción ya diluida, ¿no? Y aparte, pues de que realmente sí son temas bastante delicados que ya van, como decía, como no puedo saber los nombres, no sé quién, pero pues o sea, son temas de vidas humanas, ¿no? O sea, que no podemos pedirle a la madre de una niña quemada y violada, y etcétera, que vaya con calma, ¿no? No le podemos pedir a las mujeres, a muchas mujeres que han sufrido abusos, acosos toda la vida, que no estén extremadamente molestas, ¿no? Sin embargo, yo creo que habría que ver cuáles son las maneras inteligentes de pedirlo, ¿no? O sea, no son, ahora sí que la resistencia civil, el tema de cómo poder hacer exigencias al Estado o a cualquier persona como sociedad, pues hay muchas más allá de solamente pintar, de solamente de gritar o de marchar. Los digo, están hasta no pagar impuestos. Vaya, ¿no? De hecho, hay un libro de Trudeau que se llama La Resistencia Civil, muy bueno, donde se analizan muchas maneras en las que esto se puede dar, ¿no? O sea, no solamente como se ha dado ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, la toma de la CNDH, la verdad que se me hizo una buena acción, ¿no? O sea, bueno, o sea, me refiero como creo que tuvo impacto, creo que se hizo escuchar, creo que no hubo violencia más allá, y ya, ¿no? O sea, creo que es lo que pienso. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, igual como puntualizar realmente cuáles son exactamente las exigencias para poder hacer como manifestaciones muchísimo más impactantes y más precisas, ¿no? Ok, bueno, pues entonces estás justificando que sigan haciendo este tipo de protestas para que sean más escuchadas, ¿no?
O bueno, es algo que se podría pensar o suponer. Sigue haciendo esto porque ya vimos que sí funciona. Pues quizás sí, pero creo que hay otras maneras igualmente que pueden generar mucho impacto, no precisamente con la manera. O sea, creo que la resistencia, creo que el esforzarse por ser escuchadas y realmente hacer acciones fuertes está totalmente justificado. Creo que podrían hacerse un poco más encaminadas o Bueno, pero tú eres hombre, entonces también de repente este radicalismo dice, feminista, dice que tú como hombre no puedes opinar de su propio movimiento, ¿no? Totalmente, y eso es como otro tema, o sea, es que es como no podemos, Muchos temas, ¿no? Que no debemos de mezclar tal vez, ¿no? porque no podemos quitarle la validez al movimiento como tal, solamente por estas cuestiones que están mal, ¿no? O sea, por ejemplo, en Twitter yo sigo a muchas feministas y sí hay un odio, aunque muchos me han dicho como, no es cierto, no existe el odio hacia el hombre. Yo de pronto me conecto y todos los días soy una basura por ser varón, pero vaya, o sea, entiendo como bueno, pero estas no son las que representan todo el movimiento, ¿no? O sea, hay cosas por las cuales luchar y no por estas dos personas, yo voy a dejar de apoyar, ¿no? O sea, algo así. Ok. A ver, Fernanda, ¿nos ibas a comentar algo desde ese rato? Sí, bueno, principalmente que, bueno, ya saben que mi postura no es como que apoyar mucho esa cuestión radical, porque comparto la idea con Amairán y es justamente esta parte de los derechos humanos. Sí, tenemos el derecho a la protesta, tenemos derecho a expresarnos, a lo mejor exigir que, pues de cierta forma se haga justicia por aquellos derechos que también fueron violados, pues para muchas mujeres, pero finalmente, pues también existen otras personas, existen límites y finalmente también es parte de esa convivencia. Porque ¿cómo puedo yo agarrar y decir, voy y a lo mejor un monumento todavía lo entendería un poco más? Porque finalmente pues dices, bueno, es monumento, o sea, es una cuestión pública, no está afectando a alguien en particular. Pero ya en el momento en el que uno se mete con civiles, que por ejemplo es lo que estaban comentando justo apenas, que cuántas feministas no nada más por el hecho de que va pasando un hombre ahí en la marcha, porque tiene que pasar, pues ya agredió. ¿Por qué? Pues porque es hombre y tú qué haces aquí. Entonces, o sea, si uno va a ser radical, es qué tan radical va a ser. O sea, si a mí una persona me habla y me dice que es radical, entonces yo lo voy a tomar como que incluso también esa postura de agarrar y agredir a otro individuo, a otra persona, por el simple hecho de ser del sexo contrario, que en este caso es ser varón, perdón, no estoy de acuerdo. Sin embargo, estoy de acuerdo en que se hagan cosas que impacten, pero siempre teniendo en cuenta los derechos pues de los demás, teniendo en cuenta que finalmente no podemos simplemente tener una ideología violenta, porque finalmente es eso. ¿Cuántos videos no han surgido en redes sociales también, donde no solamente se ve una marcha, sino se ve que es como entrar forzosamente a lugares que ni siquiera son como una CNDH, no son lugares donde se traten ese tipo de problemas? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿lo entendería si fuera un lugar en donde están tratando derechos humanos? Un lugar en el cual, no sé, a lo mejor se está viendo una cuestión... Los ministerios públicos, ¿no? Por ahí decir. Básicamente. Entonces, si es a esos lugares, lo entendería un poco más, pero cuando es ahora sí que, por ejemplo, que restaurantes o que iglesias, que incluso casas, o sea, ¿por qué? Finalmente, sí, o sea, se está buscando impactar, pero ¿de qué manera vamos a querer impactar, no? O sea, sí está bien querer diluir esta idea de agarrar y decir, hay que hacer algo importante, pero yo no me considero radical, justamente porque hay ciertos límites que no cruzaría. O sea, Entonces, eres feminista, pero no es radical.
Exactamente, o sea, no puedo agarrar y decir, sí, estoy de acuerdo con ir y rayar y pintar y, o sea, no, porque finalmente existen otras personas y así como yo quiero que respeten mis derechos, voy a respetar los de los demás. Bueno, pero pareciera que si no lo hacen así, no estarían impactando, ¿no? Y bueno, yo sigo diciendo, tal vez no lo queremos que lo hagan, pero resulta que se hace así y es lo único que se escucha. Sonaría interesante. Liz, ¿tú qué dices en esto? Pues, bueno, rescatando lo que escuché de Amirán de José y de esta Fer, primero, pues con lo que decía Mayrán, es difícil utilizar, y ya lo mencionaba antes, criterios universales para países diferentes, con culturas diferentes, con índices de criminalidad diferentes, con mecanismos de justicia diferentes. O sea, a cada, es como la economía, como la política, a cada país le corresponde lo que le funciona, ¿no? Entonces, si yo voy y me paro y les digo, no, pues háganme caso. Y no me van a hacer caso, si no me hacen caso a través de una denuncia, si no me hacen caso a través de mi abogado, si no me dan resolución a través de un juicio, pues así como que pedirlo por favor pues está de más, ¿no? Incluso hasta es una burla, porque así no nos están haciendo caso. Si nos hicieran caso así, vaya, ni siquiera habría un motivo, una razón de ser de hacer una marcha, ¿no? Si mis mecanismos funcionan. Ahora, la violencia es una cosa de facto y el derecho ahorita está haciendo algo, pues como muy, o sea, un concepto, vaya, porque a pesar de que sí se considera como, si estás violentando el patrimonio cultural, realmente, ¿qué representa un patrimonio cultural, no? ¿Cuál es el fin de tener un patrimonio cultural? ¿Qué es la cultura? Entonces, si yo tengo un monumento que me está representando democracia, que me está representando libertad, que me está representando seguridad, que me está representando los principios básicos en los que se cimenta un Estado, pero no me los está dando, entonces, ¿por qué? Es un símbolo, ¿no? O sea, no sirve de nada. Y entonces cuando tú lo rayas, cuando tú lo pintas, es una manera de decir, la democracia que se está vislumbrando en un monumento así es la democracia que yo no tengo de facto. Y yo estoy de acuerdo con Fer, o sea, lo que decía de las casas ahorita que mencionó, de los vendedores ambulantes, que son pues un daño colateral de las marchas, pues también todos los derechos humanos sí se tienen que respetar, yo estoy muy consciente de eso, sin embargo hay situaciones en las que se tiene que preponderar un derecho sobre otro. O sea, yo podría dejar mi derecho a la vialidad un día, llegar tarde a mi trabajo porque hay una marcha por por las feministas, cuando me doy cuenta que el derecho que está sobre el libre tránsito es un derecho a la vida. Y hay una rama del derecho que estudia precisamente todo esto, ¿no? La axiología de los derechos por individual. Y yo no tendría problema si me doy cuenta que la problemática de mi país va más allá a mi problemática particular. O sea, yo no estoy siendo un grupo vulnerable. El grupo vulnerable es el que está ahí marchando, el que está ahí pidiendo que se le haga caso y que se le dé pronta resolución a lo que le pasó ya sea a mi hermana, a mi amiga, a mi madre, o sea, a la persona por la que yo estoy peleando. Si tengo que poner mi derecho que no se me está haciendo vulnerado de la manera en la que se le está haciendo vulnerado a la persona que tengo enfrente, entonces lo hago. Porque no es una cosa de todos los días. O sea, las marchas no son una cosa de todos los días. Sin embargo, las muertes son una cosa de todos los días. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ay, ¿quién habló al último? ¿Está Fer? Fer. Ay, ya se me olvidó qué le iba a decir. Bueno, no sé, profe, ahorita se lo recalco, pero bueno, lo que quería mencionar, más que de todo lo que dije, lo más importante era justamente ir equilibrando los derechos de las personas. Pero ahí estoy de acuerdo contigo, pero sería, yo renuncio por mi propia voluntad a un derecho que de entrada pues, deberían ser irrenunciables, pero que tú me hagas renunciar a mi derecho, ¿no sería otra forma de opresión en otro sentido? No lo estoy renunciando, lo estoy poniendo en Procedo. pausa un momento porque, o sea, el derecho al libre tránsito es algo que yo puedo recuperar después. El derecho a la vida, ¿cómo lo devuelves?
Ok. Suena peligroso, pero vamos a ver. Sí, suena peligroso y sí es una manera de opresión de alguna manera, pero que, o sea, al final de cuentas, ¿quién es el que realmente está oprimiendo? ¿Quién es el que está haciendo que esta situación oprima lo mío? Es así como lo veíamos en la parte de facto de me destruyen y yo voy y me quejo y entonces gobierno ve y soluciona el motivo por el cual me destruyeron. Es justamente lo mismo con los derechos. O sea, esto es algo que sucedió a raíz de otra cosa, no es algo que las feministas se hayan plantado y me voy a poner aquí para oprimirle el derecho de vialidad de todos sin ningún motivo, porque hay un motivo, o sea, tenemos que recordar eso, ¿no? Hay un motivo. Bueno, ok. Suena interesante. ¿A Mayrán iba a comentarle algo? Sí, yo iba a hacer mucho la puntualización en lo que dice Liz de que, ok, sí, como país tenemos diferentes métodos de impartición de justicia. Sin embargo, hay tratados internacionales y los tratados internacionales son vinculatorios. Y por el hecho de que tú seas un país de primer mundo, de tercer mundo, no tendrías por qué incumplir un tratado internacional que te está diciendo, o sea, cómo es que vas a operar en caso de eso. La ONU tiene protocolos en materia de violencia de género que son aplicables a todos los países miembros de la comunidad internacional. O sea, no tendría por qué haber esa diferenciación que tú comentas de que es que porque vives en un país tercermundista, es que porque vives en un país así, porque son vinculatorios y tú como Estado tienes la obligación de cumplirlos, porque si no, otro Estado puede venir a imponerte la sanción para que lo cumplas. O sea, retomando mucho lo que dices de la opresión, o sea, el secretario general de la ONU en 2006 hizo esa mención, ¿no? Que la violencia es una forma que tienen, o sea, la violencia contra la mujer es una forma que tienen los hombres como un medio de control hacia ellas. Entonces, sí, ok, estoy de acuerdo que pues sí hay esa opresión, pero a lo que tú dices, o sea, el derecho de tu libre tránsito, o sea, no es que tú quieras renunciar a él, o sea, no es de que lo quieras poner en pausa en ese momento, es porque de alguna cierta forma están obligando a tomar esas medidas porque pues están en una manifestación o porque sabes qué, es que pasó esto, es que pasó el otro. Entonces, si los vas a poner en pausa, pues invitar a las feministas a que hablen con tus jefes y les digan, oye, ¿sabes qué? Es que vamos a hacer marcha, oye, ¿sabes qué? Ten en consideración a tus trabajadores porque si no, ya llegaste tarde, te meten retardos, te meten faltas, ya te corrieron del trabajo y ahora ya tienes tu otro problema que fue desencadenado por una situación que ya viene desencadenado, o sea, vamos, es como una cadenita. O sea, lo que voy es una cadenita de que, pues sí, empezaron una marcha porque Pues, les violentaron tal y así, y al final el que sale perdiendo eres tú, ¿no? De cierta manera. Pues sí tienes razón. Creo que hay una parte que sí tienen razón en decir que no somos muy conscientes unos de otros y que la marcha no es el problema. El problema son los feminicidios. Las marchas se volvieron el problema o lo estamos tomando así, porque tampoco puedo decir si sí o no, al tener esta expresión tan violenta, ¿no? Tan radical. Al grado de que, si bien antes muchas mujeres se consideraban feministas, ahora ya hacen una marcada límite, ¿no? Tú no me representas, pareciera lucha de mujeres contra mujeres, donde los hombres somos observadores. Y digo, yo no me quiero sentir patriarcal y todo eso, pero pues hasta suena como que la mafia del poder patriarcal se beneficia de ese conflicto entre mujeres, ¿no? Rocío, ¿qué ibas a mencionarnos algo de este tema? Sí, profe. Pues justo eso es de que el gobierno mexicano pues no apoya los derechos humanos de la mujer. Un claro ejemplo es de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue la que tuvo que reconocer el feminicidio como un delito porque el gobierno mexicano no lo quería reconocer. Ellos decían es un homicidio normal, no tiene nada que ver, aquí no existe el feminicidio, cuando realmente en México pues sí existe. Y pues entonces, pues sí, se fueron generando estas marchas, pero creo que en mi punto de vista estas marchas ya no funcionan, porque al final y al cabo las feministas están alejando a las personas que los apoyan al ser violentas. Un claro ejemplo de esto es de que, por ejemplo, un youtuber que vi fue a una marcha, era un youtuber estadounidense, fue a una marcha, llegaron las mujeres y lo alejaron de la marcha y dijeron, no te metas a la marcha. Y fue como, y el estadounidense se quedó con cara de, ¿por qué no me puedo meter a la marcha? Las estoy apoyando. Y pues es justo eso, que las propias feministas las están alejando. Y ahí entra la pelea entre feministas y feministas, que pues ya hablaron.
Fíjate que estaría de acuerdo contigo, pero el caso de la UNAM, donde de verdad marcharon, destruyen cosas en no me acuerdo qué facultad y exhiben a los maestros y ahí sí los corren, híjole, ya no me deja decir que no funcionan porque en ese lugar sí funcionaron y a raíz de ahí ya empezaron a... Ese es el tema que yo tengo. Sí estamos muy en contra, pero parece que es la única forma que funciona. No estoy de acuerdo, claro que no estoy de acuerdo, pero en la UNAM funcionó en ese esquema y ya ahorita estamos con protocolos de violencia que tal vez, eso lo pregunto, no lo sé, tal vez por digo, creo que José Manuel lo decía, por jícama tan roja y todo eso, que se tiene que diluir para dar agua de Jamaica, pues funciona, ¿no? Y qué triste que sea en la zona como funciona. José Manuel, ¿nos ibas a mencionar algo? Sí, pues mira, justo como decía, ay, también se me fue el nombre, lo tenía anotado, pero se me fue. Si funcionara precisamente el aparato de gobierno y todos los valores sociales, pues no habría necesidad de hacer estas marchas, ¿no? Sin embargo, creo que es una cuestión de congruencia, ¿no? Como decía Fer, yo no estoy tan de acuerdo en esta parte de se tiene que preponer un derecho sobre el otro y así, porque pues al final de cuentas el tema es que a todos se nos respeten los derechos por igual, ¿no? Y creo que justamente hay ejemplos en la historia de manifestaciones pacíficas que han hecho grandes cambios, ¿no? Y incluso se han visto también los ejemplos de cuando no ha sido así, cómo repercute al final de cuentas, ¿no? O sea, lo que decía al principio pues si es una manifestación social y es para generar un impacto en la sociedad, transmitir un mensaje, cambiar una situación, pues entonces sí nos tiene que importar cómo se recibe este mensaje o cómo lo emitimos, ¿no? Que es la imagen que estamos proyectando. Y bueno, por ejemplo, ejemplos de Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, malos ejemplos. Lo mataron, ¿no? ¿Perdón? A Malcolm X lo mataron, ¿no? Lo mataron, ¿no? Pero vaya, o sea, dentro de todo eso era Martin Luther King lo mataron también. A sí, Gandhi lo mataron. Dicen que la revolución se come a sus hijos, ¿no? Pero vaya, o sea, el punto es de que está esta dialéctica o esta conversación, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si existe, por ejemplo, esta tesis de que los hombres o la violencia, etcétera, etcétera, que creo que todos estamos de acuerdo en que sí, hay algo mal que se tiene que cambiar, ¿no? Viene el feminismo, bueno, al menos el feminismo mexicano, porque realmente el feminismo es bastante complejo, o sea, tiene bastantes posturas, hay mujeres feministas que no estarían de acuerdo como con todo lo que se está haciendo, pero supongamos que viene esta retórica de la violencia, de solamente así, pues obviamente genera del otro lado, o sea, por pura dialéctica, por pura lógica, viene esta antítesis de los hombres de, no, pues si son así, pues ¿por qué les vamos a respetar y locas y etcétera, 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 ¿no? O sea, esto es una cuestión de comunicación, es una cuestión de ahora sí que hasta marketing político, ¿no? O sea, si queremos lograr un impacto real en la sociedad, pues se tiene que cuidar, lo principal es la manera en la que se comunica y en la que se impacta, ¿no? Luego, por otro lado, también yo pondría sobre la mesa cuáles son las soluciones o propuestas que se están poniendo, ¿no? O sea, yo la verdad pocas veces he escuchado, a lo mejor y simplemente ha sido una cuestión de personal de ignorancia, o sea, a lo mejor no me he puesto como a investigar en cada marcha cuáles son como las peticiones o lo que sea. Por lo general, solamente veo manifestaciones de tal persona se murió, entonces la manifestación, ¿no? Pero ¿cuáles son las propuestas reales? Porque creo que es bastante importante el tema de cuáles son las causas que propician toda esta ola de violencia, ¿no? O sea, yo creo que si nos ponemos a hacer un análisis bastante profundo dentro de la psicología y cultura del hombre y del machismo y todo eso, atrás vienen miedos, vienen inseguridades, vienen deficiencias en la manera en que se nos ha enseñado a relacionarnos e inclusive a ser hombres y ser mujeres, ¿no? O sea, entonces,
Creo que, repito, o sea, quizá sea a lo mejor y de ignorancia de mi parte, pero creo que para solucionar un problema hay que ser empático también con las causas e ir a atacar esas causas. Ok, Amairán. Retomando un poquito lo que comenté. Creo que tienes muteado tu micrófono, no te oyes, Amairán. Ajá, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Sí se oye? Sí, sí te escuchas. Ah, ok. Bueno, o sea, lo que le contaba, bueno, retomando lo que dice mi compañero, pues yo tuve un poco más esta experiencia de vivirlo porque a nosotros en el movimiento Scout, por ejemplo, sí hay muchísima violencia contra nosotras como mujeres, porque este movimiento a lo largo de la historia se ha visto que era solamente para hombres. En algún momento, por la presión social y que todo esto, se incluye a las mujeres. Sin embargo, en su momento eran grupos de hombres, grupos de mujeres y no había como que mayor interacción. Se fueron haciendo cambios a los esquemas y se llega al esquema donde ya mujeres y hombres hacen una convivencia. Okay. Lo que se hace en este caso del SMAC es que las chicas del movimiento feminista de los Scouts en las oficinas de Nacional hacen un muro donde, como ustedes comentaron, lo que pasa en la UNAM, que exponen maestros, que dicen o sea, todo eso que hicieron en la UNAM lo retoman un poquito para lo de los Scouts y hacen un muro donde ponen todas las chicas experiencias que han tenido, o que si metieron una queja y no se las resolvieron, o si tuvieron que hacer esto, o si tuvieron que dejar el movimiento porque sufrieron una violación. Entonces, exponen a todas las personas, que es lo que hace un pliego petitorio. Y lo llevan obviamente con oficinas, y dentro de los pliegos petitorios hay la reforma a los estatutos del movimiento para que se capacite a la gente en materia de género. Porque si se dan cuenta, un problema que venimos acarreando es la falta de capacitación que tienen, por ejemplo, los MPs en materia de género, o la presencia de mucho machismo en los juzgados. Entonces, o sea, retomando lo que dice mi compañero, pues creo que las propuestas no son malas, sin embargo, no se han como llevado bien como deberían, y bueno, o sea, tal vez la forma de llevarlas no es como la adecuada. Sé que sí, muchas veces pues se tiene que recurrir a ello, ¿no? Porque el gobierno se muestra súper apático y bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues no se vandalizaron las oficinas, lo único que se hizo fue que se vistió de mujer se llamaba Baden Powell, que es el fundador de los Scouts, simplemente se vistió de mujer y no hubo como mayor violencia, y ahorita ya se están llevando a cabo acciones para que realmente se cumplan como con las exigencias, ya se castigó a los culpables, o sea, no fue necesaria cierto grado de violencia, o sea, la violencia que se maneja como para llevar una solución. Entonces, pues creo que sería importante, ¿no? Como dice, Como una opción, ¿no? Como una forma. ajá, como encontrar la forma de solucionar, no caer en extremos. Híjole, me gusta mucho. Siento que, bueno, quienes hemos ido al MP, híjole, quién sabe, porque no te escuchan. Pero bueno, Fernanda, ¿tú qué nos dirías de este tema? Ok, primero quiero retomar algo que había comentado a Mayrán desde, bueno, ya hace ratito, pero no quiero dejar pasar, que es justamente esta parte de los tratados internacionales y cómo es que actúan en cuanto a derechos humanos junto con el país y, bueno, cómo es que la ONU también interviene. Igual mencionó Liz que no se puede, ahora sí que comparar lo que se vive en el país, pues con otros por esta diferencia pues de números, ¿no? Y aquí sí me gustaría darle más la razón a Liz, porque a pesar de que existen estos tratados internacionales que están a la par con la Constitución, pues finalmente existen para cuando existe un derecho internacional, que es lo que había comentado Mayra. Se queda en internacional, porque finalmente eso solamente va a actuar para personas como, por ejemplo, migrantes o inmigrantes ilegales.
para personas que a lo mejor cometieron algún delito, algo en cuanto a mercancías, etcétera, etcétera. Eso va a aplicar en derechos humanos con esos tratados. No podemos estar comparando los números de México con números de otros países, porque finalmente lo que nos rige es una constitución y que de ahí se desprenden finalmente códigos que son estatales, locales, federales, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte internacional, esta vez le voy a dar como, ahora sí que el voto a favor a Liz. No podemos estar como comparando esta parte de países, porque lo que se vive en México no es lo mismo que se vive en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, ni en ningún otro país con el cual México tenga algún tratado. Ese es como el primer punto que yo quisiera mencionar. Otro es justamente el que dijo José Manuel, y es la parte de esa empatía, que yo creo que es lo que nos hace falta, lo que el problema principal, ¿no? Y que es incluso algo que nos falta en la cultura y en la educación. Si no existe esta parte de empatía, pues finalmente, ¿cómo es que nosotros vamos a atacar el problema de raíz, sea cual sea? O sea, si nosotros tuviéramos una parte de empatía, ni siquiera tendríamos por qué hacer marchas, bien lo dijo él. Entonces, mi problema a tratar, yo creo que sería esa cuestión de cultura, esa cuestión de educación, del cómo se ve ahora sí que esta parte de incluso lo que se vive en casa, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente unos tenemos mejores o peores posibilidades en cuanto a, pues, las familias, ¿no? Podemos ver en unos casos que pues está la familia, papá, mamá, hermanos, etcétera, completo, y que viven pues bien, y otros donde incluso se ve esta violencia familiar, donde no sé, la mamá tiene que salir corriendo con sus hijos porque el papá pues finalmente es un opresor, ¿no? O viceversa, porque también es el caso de que pues hay mujeres que ejercen este tipo de violencia, ¿no? Y pues no sé, yo creo que eso es como lo que a mí me gustaría comentar, que es la parte de que no podemos compararnos con otros países y la falta de empatía. Pero entonces, como dices, Fernanda, si no podemos compararnos con otros países, tenemos falta de empatía. Pareciera que lo que dice Liz, perdón, ya le estoy cambiando de nombre, entonces es la única forma de hacerlo. Pareciera que, a ver, no me escuchas, no eres empático, y aparte los países internacionalmente te están diciendo cómo hacerlo, y en México no aplica. Pareciera que caemos en que solamente a través de este tipo de manifestaciones que tal vez se pasaron un límite, pero se tiene que degradar de ese límite para que sea efectivo, pareciera ser la única solución, ¿no? Ya estamos cayendo en estos puntos, ¿no? Ahí, ojo, o sea, finalmente yo no comenté justamente esta parte de poner encima un derecho que otro, porque pues es justamente lo que nos está comentando. Ahora sí que habría un poco de incongruencia de mi parte si yo dijera como, ay, no, pues no hay que poner primero un derecho que otro, por ejemplo, en este caso el derecho a la vida, que el derecho a una vialidad. O sea, sí, es una cadena, comparto la idea completamente con Amairán, pero vaya, finalmente, eso es un tema en el cual pues sí abarca un poco más, sí tenemos que estar conscientes y por eso sí comenté lo de la empatía, porque finalmente es yo que estoy protestando, ¿qué tanto quiero afectar al otro? Quiero causar un impacto, sí, pero ¿qué tanto quiero afectar al otro? Ahora, en cuestión radical, hay cosas en las que sí comparto, por ejemplo, lo que es un monumento. Eso, perdón, pero no afecta a nadie, no es propiedad privada, no es absolutamente nada. Y si es solamente un símbolo del cual nosotros, pues se supone que es libertad, que es seguridad y que es esto y que es aquello, y que finalmente no existe en el país, adelante. Pero mientras no afecte de manera grave los derechos de los demás. Ok, fíjate que yo veo peligroso eso porque, a ver, es un monumento, es un símbolo, o los Oxxos son tiendas capitalistas. Eso justifica que destruyas todo Madero.
Eso sí justifica que todas las tiendas de Madero le des en la torre, pues todas son tiendas capitalistas, de marcas extranjeras. Pues, entonces, y que ahora sigue Polanco. No sé, siento peligroso decir que sí se Pero justifica porque es un un movimiento. cambio siempre va a tener riesgos de por medio. Y no podemos simplemente, por justamente ese peligro o ese riesgo, nosotros quedarnos de brazos cruzados. Eso sería como mi opinión. Hay que tomar ciertos riesgos. Ok, ciertos riesgos y sí, creo que hay muchas personas que no son empáticas y por eso los riesgos no los quieren tomar y por eso mi propiedad, mi bienestar, pues no lo quiero exponer, ¿no? Que al final de cuentas caemos en lo mismo. La manifestación es una síntoma, la verdadera enfermedad son los feminicidios y tenemos, creo que de acuerdo en que el gobierno no está haciendo su parte y parecía que es lo único que hay que exigir. Pero parece que estas manifestaciones ya nos hicieron encontrarnos entre nosotros mismos como sociedad, al punto de que, por ejemplo, hoy, en lugar de hablar de feminicidios, hablamos más bien de las manifestaciones. O sea, no me gusta cómo te expresas cuando la razón del expresar, que es las 10 muertes en el país, que debe ser un caso crítico, ni siquiera se habla a veces, ¿no? Liz, ¿tú qué nos dices de eso? Pues ya me acordé que le iba a decir a Fernanda hace rato, lo que decía de las instituciones gubernamentales, que era encaminado hacia allá, ¿no? Meter la presión por ahí, romper por ahí, porque a final de cuentas, pues son los que tienen esta facultad, ¿no? De investigación, de resolución, pero usted lo dijo, profesor, la violencia no nada más está ahí estancada en ese tipo de instituciones. Lo vemos en escuelas que tanto públicas como privadas, obviamente no voy a decir nombres, pero se puede dar en cualquier lugar y hay lugares, hay instituciones en las que la violencia funcionó, en las que los pliegos petitorios funcionaron, en las que las manifestaciones culturales pacíficas funcionaron. Entonces, realmente debemos nosotros de manifestarnos diferente en cada estado, debemos de encontrar otras maneras de manifestación y por encontrar, o sea, es algo nuevo porque lo que se ha intentado no funciona. Unas cosas no funcionan en cuanto a eficacia de facto y otras no funcionan en cuanto a contento de la sociedad. Entonces, ¿cuál sería la forma en la que uno se tiene que manifestar? Y yo ni siquiera haría esa pregunta, más bien la pregunta va dirigida a por qué nos tenemos que manifestar, o sea, ¿por qué esa necesidad de manifestación? No hay que encontrar una manera buena, una manera mala, más bien hay que encontrar una manera en la que no haya manifestaciones y así ni se violan los derechos de vialidad, ni se violan los derechos de propiedad, ni se violan los derechos de la libertad, de la vida. O sea, va más por ahí, ¿no? Entonces, si no vamos si vamos a quitar estas manifestaciones o si vamos a mejorarlas para el bien común, ¿cuál es la forma correcta? ¿Y en dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué nos Pues funciona? es que creo que ya nos desarmaste con esto de, pues, ¿por qué nos tenemos que manifestar, no? Si no hubiera problemas sociales, no habría que manifestarnos, pero de verdad, y caigo esta pregunta, ¿es necesario esto para llegar? Porque que digamos muy efectivo, no lo sé, aunque pareciera que en algunos casos sí, pero atienden a una de las 20,000 personas que se manifiestan. Sí. José Manuel, ¿tú qué nos dices? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Quieres quemar madero también? ¿O? También, nada, no es cierto. No, yo creo que, como decía Liz, la cuestión es el por qué habría que manifestarse, ¿no? Pero bueno, la situación ya está como está. Ahora sí que no vivimos en un mundo ideal y pues hay que hacerlo, ¿no? Sin embargo, insisto nuevamente, el tema es que esto es un diálogo, ¿no? Esto es un diálogo un choque cultural entre una manera antigua de ver las cosas y un nuevo paradigma que se tiene que tiene que cambiar, ¿no? Yo creo muy honestamente que a la larga la batalla feminista está ganada, ¿no? O sea, yo creo que quizá ahorita habrá muchas personas tanto hombres como mujeres, que a lo mejor todavía no captan el mensaje, pero vaya, o sea, inclusive va a haber personas que nunca lo van a hacer, ¿no? Sin embargo, creo que se ha metido
gracias a los esfuerzos de muchas personas en todo el mundo, se ha estado metiendo este diálogo del respeto a las mujeres, de igualdad de derechos, igualdad en todo sentido, ¿no? Entonces, yo no creo, o yo creo que va a ser muchísimo menos los niños que ahorita están siendo impactados por todos estos discursos, van a ser muchísimo más abiertos a tener otro tipo de paradigma, ¿no? Sin embargo, regreso a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo estamos impactando? ¿Qué es el mensaje que le estamos dando a estos niños, ¿no? O sea, si estamos viendo manifestaciones tan violentas y esta radicalización y todo eso, pues yo me imagino que, por ejemplo, una niña de 10 años, que a lo mejor 12 años, que ahorita no le pasa nada, pero ya está escuchando todo eso, pues se va a predisponer a este discurso de violencia de malditos hombres, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tener un poco de cuidado en eso, ya no tanto inclusive por nosotros, sino por quien lo está escuchando, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, ahorita esta Amairán me parece que comentó la parte de los scouts, ¿no? O sea, creo que aunque no haya sido perfecto y a partir de todo eso se haya tenido que hacer lo de los muros, etcétera, está bien. Yo creo que al final de cuentas es una cuestión de dialéctica, ¿no? Porque también esta cuestión de los muros y las denuncias de esta manera, creo que, como dicen por ahí, ¿no? O sea, demasiada protección causa desprotección. Y si en por de proteger a la mujer y de todo esto se generan ciertas dinámicas que podrían resultar abusivas, o sea, de que a veces, por ejemplo, no sé, la cuestión de Johnny Depp, ¿no? Que lo denunció esta chica y está metiendo este problema y bueno, ya perdió su trabajo, ¿no? Eso también se puede dar y creo que también tendríamos que ser responsables en ese tema de que cuántas denuncias podrían ser utilizadas como para causarle un perjuicio a alguien, siendo que a lo mejor no están fundamentadas, ¿no? Creo que tiene que haber un debido proceso para todo esto. Ojalá que existiera el aparato gubernamental y judicial para que realmente se llevara a cabo bien, pero habrá que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y metiéndose en este tema, también está el tema, eso que comentaban de los tratados internacionales, o sea, sí, pero yo creo que tendría que ser el último recurso, ¿no? Porque es una cuestión de soberanía, es una cuestión de que pues nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas y pues la ropa ensucia se lava en casa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que sí tienen que entrar, pero hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Híjole, pues híjole, que la ropa sucia se lave en casa, pues eso es una forma para decir nadie se meta en mis asuntos, aunque esté violentando derechos, ¿no? Y que han usado, pues, dictadura. Pero bueno, no entremos a ese tema, porque de aquí nos vamos a alargar, ¿no? Y me agrada que seas tan positivo. Yo no soy tan positivo. La verdad es que yo creo que, al contrario, que está bien que estas manifestaciones le enseñen a las niñas cómo empezarse a defender desde ahorita, pero es que también los niños ya son violentos desde ahorita. Tenemos el caso en esta semana, pasó un asunto que no voy a profundizar, pero de un niño de 14 años que agredió a niña, mujer, a tía. Parece que la violencia ya se volvió nuestra forma de comunicación, ¿no? Amairán, ¿ibas a mencionar algo? Sí, profe. Bueno, o sea, retomando un poquito lo que decía José, ¿no? O sea, que realmente es como tratar de que no se violenten como, o sea, los otros derechos. Y no, o sea, y por ejemplo, como lo comentaste, me hizo recordar mucho una postura que maneja Patricia Armendariz, no sé si alguno de ustedes la conoce, es economista, ella estuvo en el programa de Shark Tank. Ella, por ejemplo, relativo a lo que pasó ahorita de las elecciones, decía, es que no importa quién llegue, la cosa es saber cómo regular todos esos problemas que se tienen y realmente plantear una solución. O sea, ella se refería mucho, por ejemplo, al libre mercado, ¿no? Que viene siendo el capitalismo. Que decía, es cómo vas a regular el libre mercado sin afectar intereses, sin afectar a los demás, sin generar daños colaterales. O sea, eso viéndolo como desde la perspectiva hacia el feminismo, es ver cómo poder mediar esa parte y realmente llegar a algo sin caer en los extremos que se han caído. Y yo sé que suena muy feo y es una palabra que tal vez a veces me han escuchado que digo, que todos tenemos un macho de cabecera, que conocemos a alguna persona
que tiene conductas machistas o que tiene ciertas actitudes o que, por ejemplo, no está a favor ni siquiera de que la mujer vote, por decir, o sea, no tiene como eso. Entonces creo que, como comentaba, ¿no? Que la violencia viene desde casa y, por ejemplo, me hizo recordar muchísimo que la chava que canta la canción de Vivir sin miedo, en una entrevista dice, es que a mí luego me mandan audios de niñas chiquititas cantando mis canciones y saliendo a la calle a manifestarse. Dice, ¿y cómo es posible que ahorita tengan ya esa conciencia de que pues, el hombre es malo o que hay violencia y todo, cuando a su edad deberían de estar jugando con muñecas o deberían de estar jugando con sus amigos? Dice. Se da cuenta, dice, ¿cómo es posible que hemos llegado al grado de que desde muy chiquitos ya saben lo que es la violencia? Como usted comentaba, ¿no? Del caso que pasó del niño, pues yo la verdad cuando leí la noticia me quedé súper sorprendida. Dije, la edad que tiene y la forma en que pasaron las cosas, ¿no? Es como eso, básicamente. Ok, perfecto. Este tema está muy interesante, pero ya tenemos que empezar a cerrar. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera, pues, una reflexión final sobre de este tema en general. Entonces, Rocío, me gustaría ir cerrando contigo. Vamos a hacer todos una reflexión final. Entonces, Rocío, pues dinos, ¿cuál sería tu reflexión? Pues mi reflexión, profe, sería de que al fin y al cabo las marchas feministas necesitan un análisis como todos, no es porque va a haber casos donde la violencia va a generar un cambio y va a haber otros casos donde no, va a ser lo contrario. Entonces es irlo analizando y lo último que estaban hablando de que al final el feminismo busca la igualdad, no busca que las niñas se paren y crean que los hombres son malos. No, buscamos la igualdad entre hombre y mujer. Entonces, pues sí, es tratar de a veces no ser tan radicales para que las niñas crezcan en un ámbito de igualdad, no de tratar de tratar mal al hombre o de verlo como alguien malo. Entonces, pues sí, yo creo que mi solución sería analizar más las marchas, ver en qué momentos es bueno utilizar la violencia y en qué momentos no, y pues sí, esperar que esto en algún momento se acabe, el feminismo y el machismo, y lleguemos a la igualdad total. Que suena muy bien, muy romántico. Nuestro deseo de Navidad. Fernanda, ¿cuál sería su conclusión? ¿Qué nos podría decir usted como reflexión final de esta plática, de esta charla? Híjole, la verdad es que yo estoy súper de acuerdo con Rocío en esta ocasión. Yo creo que, pues, ¿qué es lo que podemos empezar a modificar justamente para que exista una igualdad? No tanto o sea, posturas de machismo o de feminismo, sino que realmente todos estemos, pues, equilibrados, que exista una empatía, porque finalmente, pues, todos somos seres humanos que tenemos derechos, que tenemos obligaciones y que tenemos que respetarnos, ¿no? Y pues vaya, ¿de qué manera quiero crear ahora sí que un impacto, ¿no? Sobre todo porque, bien lo dijo Rocío, hay algo bien importante que es cómo las generaciones nuevas lo van a percibir. Y si lo van a percibir con odio, entonces no estamos generando un cambio bueno, sino que estamos volteando las cosas. O sea, en lugar de que sea el hombre el opresor, ahora va a ser la mujer. Cosa que tampoco creo que sea lo correcto, porque igual los hombres son sumamente necesarios, pues así como nosotras mujeres, ¿no? Gracias por decirnos que somos necesarios. No, no sé, me siento una lavadora, me siento una secadora, pero bueno, está bien. Gracias porque ya me estás haciendo sentir empática. José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir usted como cierre, como reflexión final de este ejercicio? Sí, pues igual creo que estoy de acuerdo con todos que, pues más que allá de una cuestión de feminismo y de machismo, pues creo que es una cuestión de humanismo, ¿no? Y creo que todos quisiéramos ya eliminar esta clase de discursos, así como los discursos raciales, los discursos, todos estos nacionalistas, todos esos que nos separan, pues vamos encaminados y creo que simplemente hay que tratar de pensar un poquito más cómo queremos ser escuchados y cómo queremos impactar, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con los demás, eso es lo que yo diría. Muchas gracias. Liz, ¿cuál sería su reflexión al finalizar de esta pequeña charla entre amigos?
Sí, profe. Pues yo nada más quiero también puntualizar que esta manera de manifestación a través de la violencia no fue algo que se diera de repente, fue a causa de situaciones que orillaron a que las mujeres hicieran esto. Invito a todos a que tengan empatía sobre, si no que estén de acuerdo, sino que tengan empatía, que no solamente sea como un discurso de, ay, estas viejas otra vez, o porque lo he escuchado hasta de profesores, ¿no? O sea, gente que se supone debería de tener un poco más de empatía. Entonces, bueno, solo esa es una. Por otra parte, invito también a las chicas que si no bueno, empatan con esta idea del feminismo radical, del feminismo socialista, que no se alejen del feminismo tampoco, tiene muchas corrientes, tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Gracias al feminismo se han hecho cuestiones como lo que ya mencionaban de votar. Entonces, no se alejen y aunque digan que ciertas chicas o ciertas cosas no las representan, hay cuestiones del feminismo radical que puede que sí te lleguen a interesar. No todo es destrucción, no todo es odio hacia los hombres, como ya lo mencionaba. Hay cosas como la abolición del género, como no considerar a la prostitución como un trabajo digno. O sea, tiene muchos conceptos, muchas propuestas. Entonces, pues lean, no se alejen, estudien más. Si esa parte no les gusta, hay otras cosas que puede que sí. Yo a nivel personal sí me considero feminista radical, incluso estoy de acuerdo con algunas cosas del feminismo socialista, pero también tengo otros valores como son bueno, la libertad de expresión. O sea, yo puedo estar aquí y respeto su derecho a expresarse, a que las cosas que compartimos aquí, no en todas estamos de acuerdo, en algunas sí, pero esto también nos enriquece, nos ayuda, y más que verlo como un debate de quién tiene la razón, es buscar soluciones, como todo, ¿no? Buscar soluciones, buscar la manera más fácil para todos, porque incluso pues ir a destruir o algo así, pues también representa un cansancio emocional y físico para las mujeres. O sea, no es algo que se haga de a gratis, ¿no? Entonces, espero yo también como José, que el día de mañana no tengamos que salir a marchar por exigir algo que se supone nos tienen que dar por default, ¿no? O sea, los derechos humanos es algo que ya se tiene que considerar hecho, no es algo que tú tengas que pedir o que tú tengas que llegar a exigir porque no se te da. Entonces sí, también creo en la justicia, creo que en algún momento el feminismo puede llegar a su meta. De que va a costar trabajo, va a costar mucho, de que no se tiene que considerar como un discurso de odio, eso también. Ya ha habido bastantes avances, bastantes leyes, como la ley Olimpia, que tiene poquito, pero no han surgido efectos todavía, no se ha hecho tan eficaz. Ahí está, como las otras tantas leyes, pero todavía hay un gran camino por recorrer, y espero pues que se haga, ¿no? Confío y espero en que se haga. Muchas gracias, Liz. Amairán. Pues sí, o sea, igual creo que estoy de acuerdo con todos, ¿no? Que pues sí es como el buscar eliminar ese tipo de posturas, ¿no? Eliminar, vaya, las corrientes. O sea, en filosofía se les dice que son corrientes filosóficas a este tipo de cuestiones. Y pues retomando un poquito lo que dice Liz, ¿no? O sea, de la moda lo que te acomoda. No necesitas pertenecer a una cierta rama del feminismo para considerarte como una mujer que lucha. Por ejemplo, a mí, en lo personal, yo admiro muchísimo a Marta Lamas, es una luchadora social muy destacable, y ella tiene mucho esta postura, ¿no? De que, pues sí, a veces se necesita el radicalismo, sí, pero, o sea, como siempre hace ese contexto entre, como la defensa más que nada de derechos humanos, y como dice Liz, es algo que en estricta teoría debería de respetársenos solamente por el simple hecho de ser humanos, o el denominado just naturalismo, aunque hay posturas como el just positivismo, ¿no? Que dice que la ley es lo que te da derechos y chalalala. Entonces, pues creo que realmente para que haya un cambio tenemos que encontrar como ese balance entre no caer en cosas muy extremas y dejarle una buena lección a las generaciones que vienen para poder prevenir este tipo de situaciones. Porque nosotros, que pues ya somos grandes, ¿no? Somos el ejemplo de otras generaciones, pues si ellos ven que nosotros hacemos tal cosa, van a repetir el patrón, ¿no? Y a final de cuentas no se va a llegar a solucionar verdaderamente esta problemática que
pues ya tiene muchos años, ¿no? Igual no es nueva, pero con el paso del tiempo se ha ido acentuando, ¿no? Ha venido aumentando su presencia y se han venido aumentando como todas estas cuestiones. Entonces, pues creo que sí, o sea, como dicen, pues es básicamente tener empatía por el otro, ¿no? Como seres humanos tenemos esa cosa, ¿no? De que tenemos el sentido de convivir, de estar con otras personas, no podemos como ser uno solo. Entonces, pues sí sería importante como trabajar sobre la empatía, ¿no? Porque o sea, retomando todas sus opiniones, yo creo que a la mayoría de la gente de la sociedad le falta empatía para poder entender cómo, por qué se hacen las cosas. Pues muchas gracias Amairán, gracias Rocío, gracias Liz, gracias Fernanda, gracias José Manuel y pues muchas gracias a toda la comunidad estudiantil que nos está escuchando. Somos el taller de responsabilidad social de Campus San Rafael. Y bueno, pues la última opinión al final la tienes tú y esperamos que esta pequeña charla y plática te sirva para tener más información y un mayor criterio sobre estos temas. Hasta luego y que todos tengan una excelente tarde.